La noche del 17 de agosto de 2014, no solamente incendié el automóvil con mi hijo adentro, quemé vivo al hombre que salió de mi vientre, mientras me suplicaba clemencia, sus ojos desorbitados de terror, reflejando las llamas que devoraban su piel. Yo, Guadalupe Morales, quien pasé noches sin dormir arrullando ese mismo cuerpo cuando era apenas un bebé inocente, quien besé sus heridas en la niñez, quien soñé con su porvenir, permanecí inmóvil, observando cómo su piel se derretía como cera, escuchando sus alaridos de agonía hasta que se convirtieron en borboteos ahogados por el humo negro. Y aún así, con el olor a carne quemada impregnado en mis fosas nasales, puedo asegurarle que no soy el demonio de esta historia, porque detrás de cada cerillo encendido existe una historia oscura que nadie quiere creer, una historia que la sociedad prefiere sepultar junto con las cenizas. El mismo hijo que asesiné planeaba arrebatarle a mi nieta todo lo que conocía, convertirla en mercancía para satisfacer deseos enfermos del otro lado del planeta. Y sonreía al planear esto, como quien decide el menú de una cena. Mientras la gente en la calle me señalaba como la vieja que quemó a su hijo, nadie jamás supo que esas mismas manos carbonizadas habían firmado la sentencia de decenas de muchachas inocentes, que esa boca que gritaba pidiendo auxilio en medio de las llamas había dictado con calma precios por sus vidas, como quien vende ganado. Entonces, antes de juzgarme, pregúntese, ¿qué haría usted si tuviera apenas 72 horas para evitar que su nietecita de 16 años desapareciera para siempre? Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y un comentario diciendo desde dónde estás escuchando esta historia. Quiero saber quién está del otro lado conociendo la verdadera historia que nunca nadie quiso oír. Tengo 73 años ahora, en agosto de 2025. Ya han pasado 11 años desde que habito este cubículo que llaman celda, en el penal femenil Santa Marta Acatitla, en Ciudad de México. Dicen que con buena conducta puedo salir de aquí antes de cumplir los 26 años de mi condena. ¿Pero para qué? Ya no tengo a nadie esperándome allá afuera. La familia me dio la espalda, los vecinos me llaman monstruo, y la única persona que yo quería que supiera la verdad, mi nietecita Sofía, cree que maté a su padre por pura maldad. Míreme. Este cabello canoso mal cortado no era así antes. Era negro, largo, bien cuidado. Ahora es solo este pedazo que las custodias cortan de cualquier manera cada 3 meses. ¿Para qué preocuparse por la apariencia aquí dentro? A nadie le importa cómo se ve una asesina. Este uniforme beige descolorido es mi segunda piel ahora. A veces despierto a mitad de la noche y ni siquiera recuerdo cómo era usar un vestido bonito. Estas manos que están viendo, todas arrugadas, con estas manchas de la edad y las venas saltadas, no eran así. Quedaron de esta forma de tanto tallar ropa en la lavandería de la prisión. 11 años lavando, planchando, doblando. 11 años intentando limpiar una mancha que no se quita. Mis manos cuentan la historia de mi vida mejor que mi boca, callosas de tanto trabajo, de tanto sacrificio, de tanto amor también. Ese mismo amor que me hizo encender aquel cerillo. La cicatriz aquí arriba de la ceja me la gané en mi primer año de encierro. 3 mujeres me agarraron en el patio. ¡Mata a hijos!, gritaban mientras me golpeaban. No levanté un dedo para defenderme. Tal vez pensaba que lo merecía. La sangre escurría por mi rostro mientras yo solo pensaba. Ellas no saben, nadie sabe. Hoy las mismas que me pegaron me respetan, me dicen doña Lupe. Aquí adentro, hasta los monstruos tienen jerarquía.
Quiero que me cuentes tu nombre y desde dónde me estás viendo. Quiero imaginar quién está del otro lado, conociendo la auténtica historia que nunca nadie quiso escuchar. Porque lo que voy a contar ahora nunca se lo dije a nadie, ni al juez, ni a los abogados, ni a la psicóloga del penal. Lo guardé solo para mí, como una herida que va sangrando por dentro, sin que nadie lo vea. Nací en Ecatepec, cerquita del DF, en el año de 1952. Mi padre, José, era carpintero. Hombre sencillo, de pocas palabras, manos grandes y callosas, que transformaba madera en arte. Mi madre, Concepción, costurera de las buenas, de esas que hacían vestidos de novia que parecían salidos de revista. Fue con ellos que aprendí el valor del trabajo honesto, de ganarse el pan con el sudor de la frente, como la Biblia enseña. Nuestra casa era pequeña, pero limpia, y nunca faltó comida en la mesa, incluso cuando faltaba casi todo en el país. Estudié con mucho esfuerzo. En aquella época, niña de familia humilde, casi nunca iba más allá de la primaria. Pero papá, que Dios lo tenga, decía siempre: mi hija va a ser alguien en la vida. Y lo fui. En 1972 me gradué en contabilidad por el Tecnológico de Ecatepec. Éramos solo 3 mujeres en medio de 30 hombres. Los profesores nos miraban como si fuéramos extraterrestres. El lugar de la mujer es en la cocina, decían algunos por los rincones. Pero yo demostré que mi lugar era donde yo quisiera. Poco después de graduarme, conocí a Arnaldo, muchacho guapo, trabajador, dueño del taller mecánico San José, el más grande de la región. Nos enamoramos perdidamente uno del otro, de esas pasiones que parece que van a durar para siempre. Nos casamos en 1975, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Francisco. Yo tenía 23 años y pensaba que el mundo era un lugar justo. Qué tontería, ¿verdad? 3 meses después de la boda, lo sorprendí con la secretaria. Perdoné. Una perdona cuando ama, aunque sepa que no debería. En 1977 nació mi Marcelo, un bebé hermoso, sonrosado, con un cabellito negro igual al mío. Parto normal. Dolió que solo Dios sabe. Pero cuando lo pusieron en mis brazos pensé: ahora sí, Arnaldo va a cambiar. Qué tontería de nuevo, ¿no? Los hombres no cambian por causa de un hijo. Quien cambia somos nosotras, que hacemos de todo por ellos. Marcelo era mi única alegría en ese matrimonio que ya estaba muerto. Arnaldo llegaba tarde, oliendo a perfume barato, y yo fingía no darme cuenta, meciendo a mi niño en la cuna. Hasta que en 1981 ya no pude más fingir. Lo sorprendí con la vecina dentro de nuestra casa, en nuestra cama. No era la primera ni la segunda, era la enésima traición. Lo saqué con la ropa puesta nomás. «Lárgate de mi vida y de la de mi hijo», grité. Me quedé sola para criar a Marcelo, que ya tenía 4 añitos. Él lloró mucho los primeros días, preguntando por el padre. Después olvidó cómo hacen los niños. De vez en cuando Arnaldo aparecía, traía un regalito, jugaba 1 hora y desaparecía otra vez. Hasta que un día ni eso más. Para mantenernos a los dos, trabajaba en 2 empleos. Por la mañana en la contabilidad del supermercado Comercial Mexicana. Por la tarde y noche llevaba trabajo a casa, haciendo declaraciones de impuestos para otros. Dormía 4, 5 horas por noche, pero logré mantener a Marcelo en escuela particular, con uniforme siempre limpio, material completo, fiestecita de cumpleaños todos los años. Mis compañeras decían: «Lupe, te estás matando de a gratis, mételo a la escuela pública». Pero yo quería darle a mi hijo lo que no tuve. Marcelo fue creciendo inteligente de más. Con 6 años ya leía mejor que muchos adultos. Los maestros lo adoraban, siempre educado,
siempre con la tarea al día. Pero había algo, como puedo decir, algo en su mirada a veces que me daba un escalofrío. Era como si tuviera dos lados. Uno era el niño dulce que todos veían. El otro, solo yo lo percibía de vez en cuando, como un relámpago que pasa demasiado rápido. Cuando él tenía unos 10 años, pasó la primera cosa que me dejó con la oreja parada. El director de la escuela me llamó porque desapareció el material del salón de clases, lápices de color importados, reglas, esas cosas. Marcelo había convencido a todos que fue Pablito, un niño pobrecito de la beca social, quien había robado. Habló tan convincente, lloró tanto que hasta el director le creyó. Pablito casi fue expulsado, hasta que un día, arreglando el cuarto de Marcelo, encontré todo escondido debajo del colchón. Cuando lo confronté, ¿sabe qué me dijo? La culpa es de él por ser tonto de creerme, mamá. Fue en esa misma época que falsificó mi firma en una advertencia de la escuela. Había empujado a una niña de la escalera porque no quiso darle su lunch. La niña se quebró el brazo. Firmó mi nombre perfecto en el papel, que yo solo descubrí 6 meses después en la junta de padres. Cuando le mostré el papel, no negó. Se encogió de hombros y dijo: «Ibas a enojarte de a gratis, entonces lo resolví a mi manera». Aquello me heló. No era normal que un niño de 10 años pensara así, pero todos decían que era solo una etapa, que los niños son así. Los años fueron pasando y Marcelo se volvía más listo todavía, escondía mejor lo que hacía mal. En las juntas de padres, solo elogios. En casa, a veces lo sorprendía maltratando al gato de la vecina o robando dinero de mi cartera. Cuando le reclamaba, siempre tenía una excusa, una explicación que parecía tener sentido. Y yo, tontona, quería tanto creer que era el niño perfecto que todos veían, que terminaba tragándome sus mentiras. En 1995 pasó el examen de admisión para administración en la UNAM. Fue uno de los primeros lugares. Orgullo inmenso, claro. Después de todo, ¿cómo no tener orgullo? Mi muchacho de familia humilde, estudiando en la mejor universidad del país. Compré hasta un pastel grande para celebrar. Llamé a los pocos parientes que todavía mantenían contacto, todos diciendo que Marcelo llegaría lejos. Y llegó, solo que no de la manera que imaginábamos. En la facultad, Marcelo floreció. Se volvió líder de todo: centro de estudiantes, empresa junior, grupo de estudio. Todos los profesores lo alababan. Tenía esa forma, ¿sabe?, de hacer que la gente confiara en él, de hacerlos sentir especiales cuando les daba atención. Hasta yo misma a veces caía en esa labia, aunque sabiendo que debajo de esa sonrisa había algo que no cuadraba bien. Fue en un congreso de administración en Monterrey en 1998 que conoció a Laura, muchacha bonita, familia buena, estudiaba en el TEC. Ella quedó encantada con él. Claro, ¿quién no quedaba? Marcelo siempre fue apuesto, encantador, hablaba bien. Noviaron por algunos meses y de repente ella apareció embarazada. Se casaron a las prisas. No fue la boda de sus sueños, estoy segura. Pero Marcelo sabía convencer a la gente de que todo saldría bien. Sofía nació a finales de 1998. Una cosita menuda, con el cabellito rubio de la mamá y los ojos del papá. En el momento que la cargué por primera vez, sentí un amor tan grande que asustaba. Y vi a Marcelo mirándola de una manera diferente. No era mirada de papá orgulloso. Era como si hubiera ganado un trofeo, un objeto de valor. Sacudí la cabeza para ahuyentar el pensamiento. Imaginación de vieja, pensé en esa época. Marcelo parecía un padre dedicado, atento, siempre en las juntas de la escuela,
siempre ayudando con las tareas, siempre presente. Laura vivía diciendo qué suerte tenía de tener un esposo que compartía las responsabilidades, cosa rara en aquella época. Pero yo notaba cositas pequeñas. Cómo hablaba más de la inteligencia de Sofía que del carácter de ella, cómo parecía estar siempre entrenándola para hacerla mejor en todo, cómo se irritaba cuando ella mostraba voluntad propia. Los años pasaron rápido y en 2010 Marcelo ya era director ejecutivo de Transméxico, una de las mayores empresas de logística del país. El sueldo era astronómico. Compraron casa en fraccionamiento cerrado, carro del año, hacían viaje internacional todos los años. La vida de él parecía un sueño. Sofía estudiaba en el colegio más caro de la Ciudad de México. Laura había dejado de trabajar para cuidar la casa. Yo misma recibía una mensualidad generosa de mi hijo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto en realidad. Y como dice el dicho, cuando la limosna es mucha, el santo desconfía. Yo desconfié, pero tragué saliva. Agradecí a Dios por la suerte de mi hijo y seguí mi vida. Si hubiera sabido lo que estaba detrás de toda esa riqueza, de esa vida de revista, tal vez hubiera hecho algo antes, tal vez hubiera evitado lo peor, o tal vez no. Algunas personas son como son desde que nacen, y nada de lo que hagamos cambia eso, ni siquiera el amor de madre, que dicen ser el más fuerte del mundo. Las cosas empezaron a cambiar en enero de 2014. Marcelo, que ya viajaba bastante por trabajo, comenzó a hacer viajes internacionales casi cada semana. Decía que era para expansión de negocios de Transméxico, Argentina, Paraguay, Emiratos Árabes, países que yo apenas sabía dónde quedaban en el mapa. Regresaba siempre con regalos caros para todos, para Laura, joyas, para Sofía, ropa de marca, para mí, perfumes que ni sabía pronunciar el nombre. Ahora entiendo que era para tapar nuestras bocas, para que nadie hiciera demasiadas preguntas. Una tarde, fui a visitar a Laura y ella me mostró las cámaras que Marcelo había instalado por toda la casa, en la sala, en la cocina, en los pasillos, hasta en el área de la alberca. Es por nuestra seguridad, me explicó toda orgullosa, como si aquello fuera normal. Marcelo dice que con la posición que tiene en la empresa nunca se sabe quién puede querer hacernos daño. Me pareció extraño en ese momento, pero me quedé callada. ¿Quién era yo para cuestionar? Ellos, que eran ricos, debían saber lo que estaban haciendo. Pero no eran solo las cámaras. Empecé a notar cómo Marcelo tomaba el celular de Laura a cada rato para ver algo. Cómo controlaba a dónde iba Sofía, con quién hablaba. La muchacha ya tenía 16 años. Estaba en esa fase de querer salir con las amigas, conocer gente nueva, pero el papá no la dejaba. Decía que el mundo estaba muy peligroso. La ironía es que el verdadero peligro estaba dentro de casa, usando traje italiano y dándole un beso en la frente cada noche. En marzo de ese año me enteré que Marcelo había despedido a doña Cefa, la empleada que trabajaba en su casa desde hacía más de 10 años. Esa mujer prácticamente ayudó a criar a Sofía. Era casi de la familia. Cuando pregunté por qué, él dio una excusa cualquiera, que se estaba poniendo vieja, que ya no daba abasto con el trabajo. Pero Laura dejó escapar después que fue de un día para otro. Marcelo llegó, le dio el dinero de la liquidación y mandó a la pobre a recoger sus cosas y salirse en ese mismo momento. Traté de conversar con Laura sobre todo esto. Una tarde que vino a tomar café a mi casa, le dije: «Hija, ¿no te parece extraño todas esas cámaras, esa manía de control de Marcelo?» Nunca voy a olvidar cómo se puso a la defensiva, los ojos echando chispas de rabia. «Usted no entiende nada de nuestra vida. Marcelo solo quiere protegernos.
Él es un hombre ocupado, importante, tiene enemigos. Prácticamente me gritó, cosa que nunca había hecho antes. Después pidió disculpas, dijo que estaba estresada, pero el daño ya estaba hecho. Entendí que ella le tenía miedo a su esposo, aunque sin darse cuenta. Las cosas empeoraron en mayo, cuando Sofía vino llorando a mi casa. El colegio había organizado un viaje de graduación a Acapulco. Todos los compañeros iban, pero Marcelo no la dejó ir, sin explicación alguna. Solo dijo que no, y cuando era no, era no. Abue, es injusto, sollozaba en mi hombro. Todos van menos yo. ¿Qué tiene de malo ir a Acapulco con el grupo? Hasta la mamá de Fernanda, que es súper protectora, la dejó. Yo solo podía abrazar a mi nieta y decirle que iba a tratar de hablar con su papá. Lo intenté, claro. Y adivina, me dijo que no me metiera donde no me llamaban. En la cena del Día de las Madres estaban todos allá en casa, Marcelo, Laura, Sofía y unas amigas de ella de la escuela, muchachas bonitas, todas de la misma edad. Vi cuando Marcelo discretamente sacó el celular y empezó a tomarles fotos. No era como un padre orgulloso registrando el momento. Era a escondidas cuando ellas no estaban mirando. Me di cuenta porque soy observadora, siempre lo fui. Se quedaba encuadrando a las muchachas, principalmente a Marina, que era la más bonita del grupo, aquella de la que las otras tenían celos. Mi estómago se revolvió en ese instante. Fue el día 3 de agosto, un domingo, que todo cambió. Habíamos hecho una comida allá en casa, como hacíamos todos los primeros domingos del mes. Después de comer, Marcelo recibió una llamada y salió a atenderla al patio. Cuando regresó, estaba agitado. Dijo que necesitaba irse a resolver un problema urgente del trabajo. En la prisa, dejó caer un celular del bolsillo. No era el celular de él que yo conocía, un iPhone carísimo, era otro, más sencillo. Cuando me di cuenta, él ya se había ido con Laura y Sofía. Me quedé mirando el celular en mi mesa por horas. Nunca había husmoneado en las cosas de mi hijo, incluso cuando era adolescente. El respeto es importante en una familia. Pero algo en su comportamiento de los últimos meses, esa inquietud que yo sentía, me dio un valor que ni sabía que tenía. Solo una miradita, pensé, solo para calmarme y ver que está todo bien. Desbloqueé el aparato. Gracias a Dios no tenía contraseña. Lo que encontré me heló la sangre. Había una carpeta llena de audios con nombres extraños. Mercancía CDMX TOIE 723. Entrega ARC CESO 65. Cliente Dubai 0529. Parecía cosa de trabajo, de logística mismo, lo que tenía sentido por la profesión de él. Pero, ¿por qué en un celular separado? Con las manos temblando, di clic en el primer archivo. Era la voz de mi hijo, clara como el agua. Pero no hablaba como el Marcelo que yo conocía. Era frío, calculador, hablando de valores para entregas de paquetes especiales. Primero pensé que fuera algún esquema de contrabando. Drogas, tal vez. Ya sería horrible, pero lo que vino después, Dios mío. Mencionó nombres, Camila, Jessica, Débora, nombres que yo había visto en el periódico, en la televisión, muchachas desaparecidas de la periferia de la Ciudad de México en los últimos meses. Muchachas que la policía no se esforzaba mucho en encontrar porque eran pobres, porque vivían en barrios marginales, porque probablemente se habían fugado con el novio, como decían los policías. Mi corazón se disparó, mis manos se pusieron heladas. No podía ser lo que estaba pensando. No mi hijo, no el niño que crié sola con tanto sacrificio. Tal vez fuera coincidencia. Tal vez fuera otro tipo de negocio. Seguí escuchando los audios uno por uno, rezando para estar equivocada.
En uno de ellos, Marcelo hablaba con alguien que llamaba doctor. Discutían cómo la morena de Nezahualcóyotl había sido entregada con éxito y cómo el cliente quedó muy satisfecho. Marcelo reía. Decía que la mercancía mexicana es la más valorada en el mercado. Sentí ganas de vomitar ahí mismo, en medio de mi sala. Mi propio hijo, mi Marcelo, estaba... No podía ni formular el pensamiento completo. Era demasiado, era imposible, pero estaba ahí en su voz, sin margen para duda. Pasé horas escuchando aquellos audios, cada uno peor que el otro, hasta que el día 10 de agosto encontré uno que fue como una puñalada directo en mi corazón. Marcelo hablaba con el tal doctor sobre una mercancía premium doméstica. Decía que tenían un cliente árabe dispuesto a pagar una fortuna, y entonces vino la frase que cambió todo. La muchacha de la casa, Sofía, es perfecta para él. 16 años, rubia, ojos claros, educación de primera, virgen garantizada. Es el tipo que al sheik más le gusta. El mundo dejó de girar. El aire faltó en mis pulmones. Mi hijo estaba planeando vender a su propia hija, mi nietecita, el tesoro de mi vida. Aquella niña que vi nacer, que mecía en mis brazos, que venía a dormir a mi casa todos los fines de semana cuando era pequeña, Sofía, que hacía dulces conmigo en la cocina y reía cuando yo me equivocaba en la letra de las canciones que a ella le gustaban. Iban a hacerle lo que ya habían hecho con tantas otras muchachas. En el mismo audio combinaban todo. La recolección sería el día 19 de agosto, dentro de 9 días, después del cumpleaños de Marcelo, que era el día 17. Escogieron la fecha a propósito para no levantar sospechas, para que fuera un día normal. Planeaban agarrar a Sofía cuando estuviera regresando del gimnasio alrededor de las 7 de la noche. Sería, como tantos otros, secuestros que ocurrían por la ciudad. La familia quedaría desesperada, la policía abriría un reporte, saldría en el periódico por algunos días y después se volverían solo un número más en las estadísticas. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Oí a Marcelo discutiendo fríamente los detalles de la documentación falsa que ya estaba siendo tramitada. Pasaporte, acta de nacimiento con otro nombre. Sofía iba simplemente a desaparecer del mapa, volverse propiedad de alguien del otro lado del mundo. Y lo peor de todo, el propio padre había planeado esto, el hombre que debería protegerla con su propia vida. Mientras escuchaba a mi propio hijo planeando vender a su hija como mercancía premium, mi mundo se derrumbó. Si crees que mujeres como yo, que enfrentaron lo inimaginable para proteger inocentes, merecen ser escuchadas, suscríbete a este canal, porque lo que voy a contar ahora es la parte más difícil de la historia, la parte que nunca le conté a nadie, ni siquiera al juez que me condenó. Mi primer pensamiento fue llamar a la policía, por supuesto, pero ¿quién iba a creerle a una vieja acusando a su propio hijo, un empresario respetado, de algo tan monstruoso? Llamé de todas formas desde un teléfono público para que no identificaran mi número. Conté una versión más ligera. Dije que había escuchado sobre un esquema de tráfico involucrando a Transméxico. El policía del otro lado de la línea casi bostezó de aburrimiento. «Vamos a registrar su denuncia, señora», dijo con esa voz de quien claramente no iba a hacer nada, y todavía agregó: «Transméxico es una empresa seria, socia de la Policía Federal inclusive. Debe ser algún error suyo». Colgué el teléfono con un peso en el pecho. En ese momento entendí que estaba sola, completamente sola. ¿Qué podía hacer? ¿Ir hasta su casa y confrontar a Marcelo? Él negaría todo, me llamaría loca.
tal vez hasta adelantaría el plan. ¿Contarle a Laura? No me creería. Ya había demostrado que defendería a su esposo contra cualquier acusación. ¿Contarle a Sofía? La pobrecita quedaría aterrorizada y tampoco tenía a dónde huir. En desesperación, traté de hacer copias de los audios, mandarlos a alguien, cualquier persona que pudiera ayudar. Pero el celular tenía algún tipo de protección. No podía transferir los archivos, ni grabar con otro aparato, nada. Era como si el destino estuviera conspirando contra mí, contra mi nieta. Regresé a casa destrozada, con el celular de Marcelo escondido en mi bolsa. Sabía que él vendría a buscarlo, y vino esa misma noche. Tocó a mi puerta a las 10 de la noche con esa sonrisa que ahora me parecía la sonrisa del diablo. «Mamá, creo que olvidé mi celular del trabajo aquí. ¿Lo viste por ahí?» Mentí, por primera vez en mi vida. Mentí a mi hijo mirándolo directo a los ojos. «No vi nada, mijo. ¿Estás seguro que lo trajiste?» Él se quedó desconfiado, echó un vistazo por la sala, pero no insistió mucho. «Si lo encuentras, me avisas, ¿sí? Es importante». Se fue, pero yo sabía que regresaría. El tiempo corría en mi contra. Tenía 8 días para impedir que se llevaran a mi nieta, 8 días para salvar a Sofía de su propio padre, 8 días para hacer lo impensable. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de la sala, mirando a la nada, con los audios reproduciéndose en mi cabeza. Oía la voz de mi hijo, esa voz que conocía desde el primer llanto de bebé, planeando fríamente destruir la vida de su propia hija. Recordaba a Sofía pequeña corriendo por el jardín, riendo cuando yo la columpiaba en el columpio que Marcelo había hecho para ella. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Dónde me equivoqué tan terriblemente en la crianza de mi hijo? ¿O será que no me equivoqué? ¿Será que algunas personas nacen así, con esa frialdad, esa falta de amor en el corazón? Yo había visto las señales desde temprano, ¿no? La mirada extraña, la manipulación, la mentira fácil. Solo que no quise creer. Cerré los ojos ante el monstruo que crecía justo frente a mí, porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Y ahora el precio de mi ceguera sería la vida de mi nieta. El día 15 de agosto hice un último intento desesperado. Llamé a la Policía Federal. Pensé que tal vez ellos lo tomarían más en serio que la policía común, que ya me había dado la espalda. Estuve casi 1 hora al teléfono, siendo transferida de un lugar a otro, hasta finalmente hablar con alguien que parecía ser un agente de verdad. Expliqué que tenía pruebas de un esquema de tráfico humano involucrando a Transméxico. El hombre del otro lado de la línea se puso serio, hizo varias preguntas. Por un momento tuve esperanza, hasta que preguntó: ¿La señora tiene esas pruebas en mano? ¿Puede traérnoslas ahora? Cuando hablé de los audios en el celular que no podía transferir, suspiró. Señora, necesitamos pruebas concretas para actuar. Sin eso, no podemos hacer nada contra una empresa del tamaño de Transméxico. Fue ahí que entendí lo más aterrador. En uno de los audios que había escuchado, Marcelo hablaba con alguien sobre nuestro amigo de la ley, un comandante regional que recibía una mensualidad para hacer de la vista gorda a los negocios. En ese momento no había conectado los puntos, pero ahora todo tenía sentido. El sistema entero estaba contaminado. ¿Quién podía ayudarme? ¿Quién iba a creerle a una vieja de 62 años acusando a su propio hijo? Un empresario respetado, sin pruebas que pudiera mostrar. El reloj seguía corriendo. Estábamos a 15 de agosto. El plan era para el día 19, solo 4 días para impedir que se llevaran a mi nietecita, 4 días para evitar que Sofía desapareciera para siempre,
vendida por su propio padre como si fuera un objeto. Esa noche no pude dormir. Me quedé caminando por la casa, mirando las fotos de familia en la pared. Marcelo niño sonriendo sin los dientes de adelante. Marcelo adolescente en la graduación del colegio. Marcelo adulto con Sofía en brazos, recién nacida. ¿Cómo podemos mirar a alguien todos los días y no ver quién es realmente esa persona? Al día siguiente, 16 de agosto, el celular que aún mantenía escondido sonó. Era Marcelo llamando al otro número, probablemente para ver si podía localizar el aparato. No contesté, claro, pero me quedé con el corazón en la mano, con miedo de que lo rastreara de alguna manera. Más tarde, escuché un nuevo mensaje de voz que había llegado. Era Marcelo confirmando los detalles finales con el tal doctor. La camioneta que llevaría a Sofía ya estaba preparada. La documentación falsa lista. El cliente ansioso. Todo listo para el día 19. Después de que reciba el pago, no quiero saber más a dónde la llevan, decía mi hijo, como si estuviera hablando de un paquete cualquiera. Solo garantiza que no regrese a México. Ahí, en ese momento exacto, supe que necesitaba actuar sola. No tenía a nadie más en el mundo en quien pudiera confiar. Era yo o nadie. Y la vida de mi nieta dependía de eso. Pensé en 1000 posibilidades. ¿Huir con Sofía? ¿A dónde? ¿Nos encontrarían en cualquier lugar? ¿Contarle todo a ella y a Laura? No me creerían. Y aunque creyeran, Marcelo lo descubriría antes de que pudieran escapar. No, tenía que ser algo definitivo, algo que lo detuviera de una vez por todas. Fue ahí que recordé que al día siguiente, 17 de agosto, sería su cumpleaños, 37 años. Como tradición de familia, siempre hacíamos una cena en mi casa. Marcelo, Laura, Sofía, yo, solo nosotros 4. Una celebración íntima antes de la fiesta mayor que él daba para los amigos el fin de semana. Era mi oportunidad, tal vez la única que tendría. Planeé todo en los más mínimos detalles. Fui a la farmacia con una receta vieja de Tafil que había conseguido años atrás, cuando tuve insomnio después de que Evaristo, mi esposo, murió. Dije que había perdido las pastillas y necesitaba más. El farmacéutico, que me conocía desde hacía años, ni cuestionó. Salí de ahí con una caja nueva, 10 pastillas de 10 miligramos, más que suficiente. Pasé al supermercado y compré todo para la cena. Su platillo favorito, costillas con frijoles refritos, nopales y arroz blanco. Y compré tequila bueno para las margaritas que tanto le gustaban. Un bidón de gasolina también entró al carrito. El cajero me miró extraño, pero sonreí y expliqué. Es para la podadora de mi yerno. Una mentira tan fácil de decir. ¿Será que Marcelo también mentía así sin ni siquiera parpadear? Esa noche apenas dormí de nuevo. Pensé en mi nietecita, en Laura, en cómo sus vidas cambiarían para siempre. Pensé en mi Marcelo, el bebé que había cargado en brazos, el niño al que había enseñado a andar en bicicleta. Y pensé en el monstruo en que se había convertido, en el hombre que planeaba vender a su propia hija. Lloré hasta no tener más lágrimas, arrodillada a la orilla de la cama, pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y pidiendo fuerza también. El domingo 17 de agosto amaneció soleado, un día bonito para el cumpleaños de mi hijo o para el último día de su vida. Preparé todo con cuidado, cociné las costillas lentamente como a él le gustaban. Hice los frijoles refritos en la olla de barro. Rehogué los nopales en la grasa de la carne. Puse el bidón de gasolina en la cajuela de mi carro, bien escondido debajo de unas cobijas viejas, y separé las pastillas, machacando 6 de ellas hasta convertirlas en un polvo bien fino. Llegaron a las 7 de la noche.
Sofía me abrazó fuerte, como siempre hacía. Abue, te extrañaba. Laura trajo flores. Marcelo entró de último, sonriendo esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. Besó mi frente y dijo: «¿La comida está oliendo bien, mamá?» Cenamos como una familia normal. Conversamos sobre cosas triviales, el clima, el trabajo, la escuela. Yo miraba a Sofía y pensaba: solo 2 días más y tú ibas a desaparecer para siempre. Miraba a Marcelo y pensaba: ¿cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? Después de la cena, como de costumbre, ofrecí margaritas. Marcelo las adoraba. Hice de todo que preparara frente a ellos, pero con una diferencia. Cuando fui a hacer la de él, dejé el vaso en la cocina fuera de vista y mezclé el polvo de las pastillas. Moví bien hasta disolver completamente. Regresé sonriendo, se la entregué y él la bebió con gusto. La mejor margarita del mundo. Solo usted sabe hacerlas así, mamá. Fue cuestión de tiempo. Media hora después, Marcelo ya estaba empezando a ponerse somnoliento, los ojos pesados, el habla arrastrada. Laura lo notó. «Amor, ¿estás bien? Pareces cansado». Él trató de disimular. Dijo que era solo el cansancio de la semana. Pero yo vi que el medicamento estaba haciendo efecto, rápido, más rápido de lo que imaginaba. Alrededor de las 10 de la noche, Laura decidió que era hora de irse. Sofía tenía clases al día siguiente y Marcelo claramente no estaba en condiciones. «Yo manejo», dijo Laura, pero yo intervine. «No, hija, tú también tomaste. Dejen el carro aquí, yo las llevo. Mañana le pido a don José, mi vecino, que lleve el carro hasta su casa». Marcelo, ya bastante atontado, estuvo de acuerdo. Laura dudó, pero terminó aceptando. Se despidieron de mí. Sofía me dio un beso en la mejilla. Laura, un abrazo rápido. Marcelo apenas podía mantenerse de pie. «Ustedes vayan adelante», dije. «Déjenme solo agarrar mi bolsa». Tan pronto salieron, le hablé bajito a Marcelo. «Hijo, creo que es mejor que te quedes, estás muy mal. Yo las llevo a ellas y regreso a cuidarte». Él asintió, los ojos ya casi cerrándose. Llevé a Laura y a Sofía a su casa. En el camino, Laura preguntó preocupada: «¿Será que Marcelo está enfermo? Nunca lo he visto ponerse así con tan poca bebida». Me encogí de hombros. «Debe ser el cansancio, hija. Anda trabajando de más». Si ella supiera el tipo de trabajo que su esposo hacía. Las dejé en casa, me aseguré de que estuvieran seguras adentro y regresé a mi casa lo más rápido que pude. Marcelo estaba acostado en el sofá, casi inconsciente. Lo llamé, pero solo murmuró algo ininteligible. Era ahora o nunca. Con una fuerza que ni sabía que tenía, logré levantarlo, apoyado en mí, y llevarlo hasta su carro. Un Audi A4 negro, carro de lujo, comprado con dinero de lágrimas. Lo puse en el asiento del copiloto, ajusté el asiento hacia atrás para que quedara más acostado y puse el cinturón de seguridad. Tomé las llaves de su carro y entré del lado del conductor. Manejé por la ciudad casi desierta a esa hora del domingo. Mi destino era la cantera abandonada de Tultepec, a unos 20 kilómetros de mi casa, un lugar aislado donde nadie nos vería. Lo conocía bien porque quedaba cerca del rancho de una amiga, donde íbamos a pasar el día a veces. Durante el trayecto, Marcelo despertó parcialmente, abrió los ojos, trató de sentarse más erguido, miró confundido por la ventana. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó con la voz pastosa por el efecto de los medicamentos. «Necesito pasar al mercado antes de regresar a casa, hijo. Vuelve a dormir». Obedeció, sin fuerzas para cuestionar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que tendría un infarto ahí mismo. Estaba llevando a mi propio hijo hacia la muerte,
al niño que había criado sola con tanto amor. Pero también estaba salvando a mi nieta del destino terrible que él había planeado para ella. No tenía opción, de verdad no la tenía. Llegamos a la cantera alrededor de la medianoche. No había nadie cerca, solo el sonido de los grillos y el viento en los árboles. Estacioné el carro en un área plana, lejos de la carretera principal. Abrí la cajuela, tomé el bidón de gasolina que había escondido más temprano en mi carro y lo había transferido al suyo antes de salir. Lo puse en el asiento trasero. Marcelo despertó de nuevo con el movimiento. Esta vez parecía un poco más lúcido. Miró alrededor, confundido, tratando de entender dónde estábamos. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estamos aquí?» «Protegiendo a Sofía», respondí simplemente mientras abría el bidón. Él parpadeó varias veces, como si estuviera procesando lentamente lo que había dicho. De repente, vi un destello de comprensión en sus ojos. «Tú sabes», murmuró. «¿Cómo tú...?» «¿El celular?», respondí. «Lo olvidaste en mi casa. Lo escuché todo, Marcelo. Cada plan, cada detalle. ¿Cómo pudiste? Tu propia hija». Él trató de moverse, pero el cinturón de seguridad y los medicamentos lo mantenían atrapado. «Tú no entiendes, mamá», dijo, la voz más clara ahora. «Esto es solo negocios. Ella iba a estar bien, nadie iba a lastimarla». Fue como recibir una bofetada en la cara. Incluso ahora, confrontado, todavía mentía. Todavía trataba de justificar lo injustificable. «¿Iba a estar bien?», repetí, incrédula. Vendida como un pedazo de carne, arrancada de la familia, de la escuela, de los amigos, convertida en propiedad de un viejo asqueroso del otro lado del mundo. ¿Eso es lo que llamas estar bien, Marcelo? Él trató de argumentar, pero su habla todavía estaba enredada por los medicamentos. Habló de dinero, de oportunidades, de cómo estas cosas pasan todo el tiempo. Cada palabra suya solo confirmaba que estaba haciendo lo correcto. No había salvación para mi hijo. El hombre frente a mí ya no era el niño que crié, era un monstruo. Empecé a derramar la gasolina por el interior del carro. Primero en el asiento trasero, después en el tablero, finalmente sobre el propio Marcelo. Él trató de soltarse, trató de abrir la puerta, pero estaba demasiado débil, demasiado desorientado. «Mamá, no, por favor», imploró, finalmente dándose cuenta de lo que iba a hacer. «Puedo cambiar, puedo cancelar todo, lo juro». Miré a los ojos de mi hijo una última vez. Ojos que conocía desde el día en que nació, pero ya no reconocía a la persona detrás de ellos. «Es demasiado tarde», dije, la voz extrañamente calmada. «Sofía no va a desaparecer. Tú vas a desaparecer». Encendí el cerillo, sabiendo que no había vuelta atrás. ¿Tienes el valor de dejar tu like en este video? Si crees que harías lo mismo para salvar a una adolescente de 16 años, ¿o vas a fingir que nunca sacrificarías todo por alguien que amas? El fuego prendió instantáneamente. Las llamas envolvieron el interior del carro con una velocidad aterradora. Oí su grito, un grito que me acompañará por el resto de mis días, pero me obligué a quedarme ahí, a algunos metros de distancia, observando. Necesitaba estar segura de que estaba hecho, de que él no lograría escapar de alguna forma. Las llamas iluminaban la noche. El calor llegaba hasta donde yo estaba. Me quedé ahí por casi una hora, viendo el carro ser consumido por el fuego, viendo el metal retorcerse con el calor intenso. No lloré. No sentí nada más que un vacío enorme, como si una parte de mí también estuviera quemándose en ese carro. Cuando tuve certeza de que ya no había nada más que hacer, que todo estaba destruido, el carro, Marcelo, el celular con las pruebas, todo,
Empecé a caminar 6 kilómetros hasta la gasolinera más cercana a la orilla de la carretera. Llegué ahí alrededor de las 2 de la mañana, sudada, sucia, exhausta. El despachador me miró desconfiado. Mi carro se descompuso en la carretera, expliqué con la voz más calmada que pude. Necesito un taxi para regresar a casa. Él llamó un taxi para mí que llegó unos 20 minutos después. El conductor, un señor de edad, no hizo muchas preguntas, gracias a Dios. Solo quiso saber la dirección. Regresé a casa y me di el baño más largo de mi vida, tallando cada centímetro de mi cuerpo, como si pudiera limpiar no solo el hollín, sino también lo que acababa de hacer. Sabía que necesitaba establecer una coartada, crear una historia. Esperé hasta las 4 de la mañana y llamé a la policía. Mi hijo salió de mi casa a las 10 de la noche y no ha llegado a su casa hasta ahora. Hablé con una voz temblorosa que no necesité fingir. Su esposa llamó desesperada. Él nunca hace esto, estamos muy preocupados. El policía anotó los datos, hizo las preguntas de rutina, dijo que desafortunadamente no podían hacer mucho antes de 24 horas, pero que registraría el reporte. Llamé enseguida a Laura, fingiendo que acababa de enterarme de que Marcelo no había llegado a casa. ¿Cómo así, hija? ¿No estaba contigo? Dios mío, ¿será que le pasó algo? Mientras Laura lloraba del otro lado de la línea, yo miraba fijamente el horno de mi cocina, donde el celular de Marcelo ya había sido destruido completamente. No podía quedar nada, ninguna prueba. Nadie jamás podría saber el verdadero motivo detrás de lo que había hecho. La noticia oficial sería que Marcelo Morales, 37 años, respetado director ejecutivo de Transméxico, había desaparecido misteriosamente la noche de su cumpleaños. Y en pocos días encontrarían sus restos carbonizados y los del carro en la cantera abandonada. Un crimen brutal, sin explicación aparente. La policía investigaría, la prensa especularía, la familia sufriría, pero nadie jamás sabría la verdad completa, excepto yo. Yo, que tendría que cargar ese peso por el resto de mi vida, el peso de haber matado a mi propio hijo y el alivio de haber salvado a mi nieta. En la mañana del día 18 de agosto de 2014, la policía encontró el carro carbonizado con el cuerpo de Marcelo en la cantera abandonada de Tultepec. Un camionero que pasaba por la carretera vio el humo y llamó a los bomberos. Recuerdo la llamada como si fuera hoy. El policía con la voz solemne: «Señora Guadalupe Morales, necesitamos que se presente al servicio médico forense. Encontramos un vehículo que puede ser de su hijo». Colgué el teléfono y me quedé parada, mirando a la nada. Era real, realmente había pasado. No había sido solo una pesadilla horrible. Fui al CEMEFO acompañada de Laura, que no paraba de llorar. Sofía se quedó en casa con una vecina. Mejor así. Una muchacha de 16 años no necesitaba ver lo que íbamos a ver. El comandante nos recibió. Explicó que el cuerpo estaba irreconocible debido al incendio, que necesitarían examen de ADN para confirmación oficial, pero que las placas del carro y el reloj encontrado entre los restos, un Rolex que yo le había regalado a Marcelo el año anterior, indicaban que era él. Durante todo el proceso mantuve una calma que más tarde los policías describirían como frialdad calculada. No lloré, no me derrumbé, no grité como Laura hacía. Solo asentí con la cabeza, respondí las preguntas objetivamente, firmé los papeles necesarios. No era frialdad, era la certeza absoluta de lo que había pasado, porque yo misma lo había hecho pasar. Era también agotamiento. Había pasado las últimas horas en un estado de alerta tan intenso
que ahora parecía que mi cuerpo simplemente había apagado las emociones. El velorio fue el día 20 de agosto, en la capilla del Panteón Jardines del Recuerdo, ataúd cerrado, claro. Mucha gente asistió, colegas de Transméxico, amigos, parientes distantes que hacía años no veíamos. Laura estaba destrozada, apenas podía mantenerse de pie. Sofía, mi nietecita, parecía en shock, sentada en un rincón, mirando el ataúd de su papá sin derramar una lágrima. De vez en cuando, ella me miraba, con esos ojos grandes y tristes, y yo sentía como si pudiera ver a través de mí, como si supiera lo que había hecho. Pero era imposible, nadie sabía, nadie podía saber. ¿Cómo puede pasar esto, Guadalupe?, me preguntó Laura entre sollozos. ¿Quién haría algo así con Marcelo? Él no tenía enemigos. Yo solo podía abrazarla y quedarme en silencio. Las palabras que quería decir quedarían atrapadas en mi garganta para siempre. Nadie se llevaría a tu hija, Laura. Nadie convertiría a Sofía en un objeto a la venta. Yo lo impedí. Yo salvé a nuestra niña. El día 23 de agosto fui llamada a la comandancia para dar aclaraciones. Ya había contado la misma historia varias veces. La cena de cumpleaños, Marcelo, saliendo de mi casa alrededor de las 10 de la noche, la llamada desesperada de Laura horas después. Pero ahora el tono era diferente. Noté las miradas sospechosas de los investigadores, la manera en que intercambiaban miradas entre ellos cuando yo respondía ciertas preguntas. Desconfiaban, pero todavía no tenían pruebas. ¿La señora notó algo extraño en el comportamiento de su hijo en los días anteriores al crimen?, preguntó el comandante Humberto Santos, un hombre corpulento, de bigote grueso que me miraba por encima de los lentes. No, respondí simplemente. Marcelo estaba normal, feliz incluso por su cumpleaños. ¿Y la señora tiene alguna idea de quién podría querer hacerle daño a su hijo? Pensé en el doctor, en la red de tráfico, en las muchachas desaparecidas. Pensé en decir todo, revelar el monstruo en que mi hijo se había convertido. Pero, ¿de qué serviría? Sin pruebas era la palabra de una vieja contra la reputación de un hombre de negocios respetado. Y aunque me creyeran, eso no cambiaría lo que había hecho. No tengo idea, respondí. Marcelo era querido por todos. La autopsia fue concluida una semana después. Entre los restos carbonizados del cuerpo de mi hijo encontraron rastros de alprazolam, sedante, la misma sustancia que yo había usado para doparlo. Fue cuando las sospechas empezaron a voltearse contra mí de verdad. La policía fue minuciosa, investigó mi historial, entrevistó a vecinos, revisó mi vida. El 30 de agosto regresaron a mi casa con una orden de cateo. Revisaron todo, cada cajón, cada armario. Fue cuando encontraron, escondida en el fondo de mi bolsa, la nota de la compra de los sedantes, fechada el 16 de agosto, un día antes del crimen. Yo había olvidado destruirla, un error tan tonto, tan básico, que selló mi destino. Recuerdo la expresión triunfante del comandante Humberto Santos cuando me mostró el papel plastificado dentro de una bolsa de evidencias. ¿La señora quiere explicar qué es esto, doña Guadalupe? No respondí. No había qué decir. Él sonrió de lado, esa sonrisa de quien, finalmente, atrapó a la presa que perseguía. Solo mucho tiempo después descubrí que el comandante Santos era amigo personal de Marcelo, frecuentaba su casa, recibía regalos caros, probablemente era nuestro amigo de la ley mencionado en los audios. Tenía motivos personales para verme tras las rejas. Fui arrestada ahí mismo en la sala de mi casa. El comandante hizo cuestión de ponerme las esposas él mismo, apretando más de lo necesario,
lastimando mis muñecas viejas. Guadalupe Morales queda arrestada por el asesinato de Marcelo Morales, anunció formalmente, pero con una satisfacción mal disimulada en la voz. Laura y Sofía estaban presentes. Habían venido a visitarme, a ver cómo estaba. Presenciaron todo. El shock en sus caras, Laura gritando, Sofía paralizada, los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que veía. Abue, di que no es verdad, ella imploró cuando me llevaban hacia afuera. No pude decir nada, no podía mentirle, no más de lo que ya había mentido. En la comandancia fui acusada de homicidio calificado con 3 agravantes, motivo abyecto, medio cruel e imposibilidad de defensa. El comandante hizo cuestión de detallar cada agravante como si estuviera leyendo una lista de compras. La señora planeó fríamente la muerte de su propio hijo, lo dopó, lo quemó vivo en un lugar aislado y todavía trató de encubrir el crimen. Cada palabra era verdad, cada palabra dolía como una puñalada. Durante los interrogatorios que duraron días, mantuve la misma postura. No negué el crimen. Sería inútil ante las pruebas, pero tampoco expliqué el verdadero motivo. Cuando preguntaban por qué, yo solo decía, hice lo que necesitaba hacer. Esto enfurecía a los investigadores, que querían una confesión completa, detallada, con motivos que tuvieran sentido en su mundo. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decir que maté a mi hijo para salvar a mi nieta de un destino que nadie creería? Me asignaron un abogado de oficio, Ricardo, un muchacho joven, idealista, con ojeras profundas de quien trabaja demasiado y gana poco. Hizo lo que pudo, el pobre. Pero desde el primer encuentro me di cuenta de que ya había decidido cuál sería nuestra línea de defensa. Enajenación mental temporal. La señora es mayor, sin antecedentes penales. Podemos alegar que tuvo un brote psicótico, que no estaba en plenas facultades mentales al momento del crimen. Protesté vehementemente. No quiero fingir que estoy loca. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él suspiró, se talló los ojos cansados. Doña Guadalupe, sin eso, la señora va a sacar cadena perpetua. Es nuestra única oportunidad. Pero me mantuve firme. No iba a fingir insanidad. Si iba a pagar por lo que hice, pagaría consciente, con la cabeza en alto. La prensa tuvo un festín con la historia. La incendiaria, me apodaron. Los periódicos estampaban encabezados sensacionalistas. Madre monstruosa quema a hijo vivo. La abuela del mal. Psicópata de la tercera edad. Mi foto estaba en todos lados, siempre la misma, tomada en la comandancia, con la mirada vacía de quien ya no espera nada de la vida. Los reportajes especulaban sobre los motivos, celos del hijo con la nuera, envidia de su éxito, hasta demencia senil. Ninguno se acercó a la verdad. El juicio fue programado con una rapidez poco común. Comenzó el 12 de noviembre de 2014, menos de 3 meses después del crimen. Duró apenas 3 días. Un proceso relámpago. Creo que todos querían acabar pronto con aquello, cerrar el caso de la vieja que mató al hijo. Yo misma lo quería. Cada día en el tribunal era una tortura, viendo a Laura y a Sofía en las gradas, oyendo al fiscal describir en detalles gráficos cómo había ejecutado el crimen. El jurado me miraba con una mezcla de horror y fascinación. 6 hombres y una mujer que decidirían mi destino. Pero yo ya sabía cuál sería la decisión. Era obvia. Yo había matado a mi hijo, había confesado, había sido atrapada con las pruebas. No mostraba arrepentimiento, no lloraba, no suplicaba perdón. A sus ojos, yo era un monstruo. Laura fue llamada a testificar. Vestida de negro, todavía de luto,
ella apenas podía mirarme. Le contó al tribunal cómo yo siempre había sido controladora, cómo nunca había aceptado su matrimonio con Marcelo, cómo envidiaba el éxito de mi hijo. Nada de eso era verdad, claro, pero entendí por qué ella necesitaba creer eso. Era más fácil verme como una vieja envidiosa y amargada que aceptar que no conocía a su propio esposo, que había vivido al lado de un monstruo por años sin darse cuenta. Lo peor fue el testimonio de Sofía. Mi nietecita, ahora una joven de 16 años, con el rostro marcado por el sufrimiento, me miró directamente por primera vez desde mi arresto. Y lo que vi en sus ojos no fue confusión o tristeza, fue odio puro. Ella mató a mi papá, dijo con la voz temblorosa. El mejor papá del mundo. Él hacía todo por mí, me protegía de todo, y ella me lo quitó. Cada palabra era como una daga en mi corazón. Nunca la voy a perdonar, nunca. En ese momento, casi flaqueo, casi conté todo, casi grité la verdad para que toda la sala oyera. Te salvé, Sofía, te salvé de tu propio padre. Pero me contuve. ¿Qué bien haría ahora? Solo causaría más dolor a mi nieta. Destruiría la imagen que tenía de su padre, lo último que le quedaba. Mejor que me odiara por el resto de su vida pensando que el papá era un santo que saber la verdad y sufrir 2 veces. Los colegas de Marcelo en Transméxico también testificaron. Uno tras otro, hombres de traje describieron su carácter ejemplar, su dedicación a la familia, su profesionalismo. Hablaron de los proyectos filantrópicos que la empresa mantenía, irónicamente, muchos enfocados en ayudar a jóvenes necesitados. De las veces que Marcelo había sacado dinero de su propio bolsillo para ayudar a empleados en dificultades. El retrato que pintaron era de un hombre casi perfecto, un empresario ético, un padre amoroso, un esposo dedicado, y yo, la madre ingrata que había destruido todo eso. En medio de este circo, hubo una única voz disonante. Renato Meirelles, un periodista investigativo del periódico Reforma, publicó una pequeña columna cuestionando la narrativa oficial. ¿Por qué una madre sin historial de violencia, sin problemas mentales documentados, sin motivo aparente, cometería un crimen tan brutal contra su propio hijo? Preguntaba. ¿Qué estamos dejando de ver en esta historia? Nadie le hizo caso. Era solo un periodista tratando de crear polémica, decían. Pero esa columnita me dio una chispa de esperanza. Alguien, al menos alguien, estaba haciendo las preguntas correctas. En el último día del juicio me dieron la oportunidad de hablar. El juez, un hombre severo que me miraba como si fuera la encarnación del mal, preguntó si tenía algo que decir en mi defensa antes de la sentencia. Me levanté, miré a Laura y a Sofía en las gradas, después al jurado. «Maté a mi hijo», dije con voz firme. «No lo niego. Lo planeé, lo ejecuté y no me arrepiento. Hice lo que necesitaba hacer». Oí suspiros de indignación en la sala. No espero que entiendan, no espero perdón. Solo pido que crean que tuve mis motivos, aunque nunca sepan cuáles fueron. La sentencia vino pocas horas después. 26 años de prisión en régimen cerrado. El juez hizo cuestión de destacar que, considerando mi edad avanzada, 62 años en ese momento, era prácticamente una sentencia de muerte. Acepté sin parpadear. Había destruido una vida para salvar otra. Ese era el precio a pagar. ¿Crees que hice mal al eliminar a mi hijo para salvar a mi nieta? ¿Qué habrías hecho, sabiendo que tenías apenas 72 horas para impedir una tragedia irreversible? Quiero leer tus respuestas sinceras en los comentarios. Fui transferida al penal femenil Santa Marta Acatitla en diciembre de 2014. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. 3 detenidas me golpearon en el patio.
«¡Mata hijos!», gritaban. ¿No me defendí? La cicatriz sobre mi ceja quedó como recordatorio, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Trabajé en la lavandería, conocí a doña Zulmira, quien también había matado para proteger. Formamos un grupo pequeño de mujeres con historias similares. El respeto llegó lentamente. En 2019, la Policía Federal desmanteló una red de tráfico humano. Ricardo Meneses, el ex socio de Marcelo, fue arrestado. Los periódicos detallaban cómo la organización usaba empresas de logística como fachada. Transméxico no fue mencionada directamente, pero las conexiones eran obvias. El periodista Meireles me enviaba cada artículo. En 2021 supe que Laura se había casado de nuevo, con un profesor universitario. Sofía se graduó de Derecho y entró a trabajar en una ONG dedicada a investigar desapariciones de mujeres. Mi nieta estaba luchando exactamente contra el tipo de crimen que su padre cometía. Sin saberlo, honraba el sacrificio de la abuela que odiaba. Nunca recibí visitas de ellas. Es mejor así. La verdad solo traería más dolor. Lo que importa es que Sofía está a salvo, que creció, que floreció, que nunca sabrá lo cerca que estuvo del abismo. Hoy, en agosto de 2025, cumplo 73 años dentro de estas paredes. 11 años ya pasaron desde aquella noche en la cantera. Mi cuerpo está frágil. Tengo problemas del corazón, presión alta, principio de artritis, pero mi conciencia está tranquila como nunca. He escrito todo en diarios que la directora del penal prometió entregar a Sofía cuando yo parta. Tal vez algún día, investigando un caso, ella conecte los puntos. Tal vez entienda que su abuela no era el monstruo que todos pensaban. Cada 19 de agosto, la fecha en que Sofía habría sido llevada, enciendo una vela escondida y agradezco. Agradezco por haberla salvado, por haber tenido el valor de hacer lo que hice. Aunque perdí todo, libertad, reputación, el amor de mi familia, valió la pena. Porque algunas decisiones, por más terribles que sean, son las únicas posibles cuando amas a alguien más que a tu propia vida. Mi nombre es Guadalupe Morales y esta es la verdadera historia de mi vida, no la que contaron en los periódicos. Si quieres oír más relatos de personas que cargan verdades invisibles a los ojos de otros, suscríbete al canal Sabiduría de la Abuela. Porque detrás de cada persona que el mundo juzga sin conocer, hay una historia compleja. Hay razones que pocos comprenderían. Hay decisiones imposibles hechas en la oscuridad de la noche, cuando nadie más podía ayudar. Cuando mi hora llegue, partiré en paz sabiendo que rompí un ciclo de destrucción. Detuve el mal de raíz, aunque el precio haya sido mi propia alma. Y si hay un Dios que juzga nuestras acciones, creo que mirará no solo lo que hice, sino el por qué. Mi historia no es sobre asesinato, es sobre un amor tan grande, tan absoluto, que aceptó cargar el peso de la monstruosidad para que otra persona pudiera vivir en libertad. Un amor que eligió ser odiado, ser condenado, ser olvidado, siempre que aquella a quien amaba estuviera a salvo.